Hoy a lo largo del día hemos visto cómo se intensificaban las operaciones aéreas de Israel en Líbano y lo veíamos principalmente en la prensa libanesa, por ejemplo en el periódico L'Orient Today, que afirmando que llevamos 359 días de guerras de Gaza y Líbano, es decir, de las dos, porque al día siguiente de los ataques del 7 de octubre comenzaron los ataques de Hezbollah al norte de Israel, pues vamos viendo que efectivamente los israelíes van atacando distintas zonas del Valle de la Bekaa y también distintos barrios de Beirut. Desde ese punto de vista, los ataques de Israel están repartiéndose por allí, por donde las fuerzas de defensa israelíes creen que pueden ir eliminando lo que son las amenazas más importantes que tiene Hezbollah. Principalmente entiendo que almacenamientos subterráneos de municiones y de misiles y de cohetes. Y por otra parte, aunque la estructura operativa de Hezbollah está muy, muy dañada, las fuerzas de defensa de Israel también nos mostraban una buena cantidad de ataques con cohetes por parte de Hezbollah, como veis alrededor de la localidad de Haifa. Pero lo que es cierto es que de lo que tenemos más es la demostración de que en distintos barrios de Beirut pues hay la presión, está establecida la presión por parte de las fuerzas de defensa de Israel y también, como os digo, en aldeas cercanas al Valle de la Bekaa o en otras regiones. Veíamos el otro día las zonas donde existen presuntamente más concentración de túneles de los miembros de Hezbollah, y una de esas regiones era los alrededores de la ciudad de Nabatea. Bueno, pues hoy también hemos tenido información de Cedar News, que es otro periódico de Líbano, acerca de esto. Y no nos sorprende, los israelíes tenían en algún momento que hacer alguna represalia contra los yemeníes por el lanzamiento de sus dos misiles balísticos. De hecho, ayer saltaba la noticia de que el portavoz del grupo Houthi, es decir, Ansar Allah, el grupo se llama Ansar Allah, pero los llamamos todos los hutíes por el apellido del fundador del movimiento. Ahora mismo el jefe de ese movimiento es un descendiente, el jefe actual es Badreddin al-Houthi. Pues recibíamos la noticia de que el avión en el que viajaba el portavoz de este movimiento se había desaparecido, en fin, nadie sabía si se había estrellado. No he explorado mucho más la noticia, pero lo que es cierto es que lo que tenemos como noticia son los ataques por parte de la aviación israelí a objetivos hutíes en Yemen. Los objetivos hutíes, como ya comentábamos ayer, podían ser principalmente infraestructuras que sirvan para el almacenamiento o transporte de petróleo, y parece que esto último es lo que han atacado de forma principal en el puerto de Hodeida los miembros de las fuerzas aéreas de Israel. Estos son vídeos que han saltado a las redes sociales en los que se ve el enorme daño que se ha producido precisamente a esos almacenamientos de crudo que están en el puerto de Hodeida. Os recuerdo que en la lucha civil o en la guerra civil establecida en Yemen, el grupo que organizado a través del gobierno de Yemen y que ha sido apoyado por una coalición principalmente comandada por Arabia Saudita, domina la zona donde se extrae el petróleo. Luego existe un oleoducto que llega hasta Saná y de Saná a Hodeida, que es la región que controlan los rebeldes hutíes y que por ahí sale buena parte del petróleo. Así que en ese intercambio de intereses económicos de las dos partes, pues ahora lo que está afectando es a los principales intereses que tienen los hutíes. La intención claramente, creo, de Israel es eliminar en todo lo que pueda la posibilidad de que los hutíes puedan ingresar dinero y por lo tanto que con ese dinero puedan mantener su aparato militar, pero claramente esto a lo que primero va a afectar va a ser a la población civil en sus capacidades de alimentarse, etcétera, etcétera. Porque seguramente los fondos que controla el gobierno de los hutíes están destinados principalmente al conflicto bélico que ahora mantienen en realidad con Occidente, porque existe una tregua y ahora no hay enfrentamientos directos entre el ejército, el gobierno yemení, la coalición de la Alianza del Sur y por otra parte los hutíes. Esto ya hemos hablado en alguna ocasión de esta situación tan complicada que existe en Yemen.
Por otra parte, me ha sorprendido una declaración leyendo estos periódicos, esto es la Agencia de Noticias Nacional de Líbano, leyendo estos periódicos, el ministro de Cultura, el juez Muhammad Bisan al-Murtada, comentaba que Netanyahu ha dado la orden de cancelar el acuerdo sobre el gas con Líbano. Y esto sí, no lo he encontrado todavía en la prensa israelí confirmación, pero sabéis que hubo un acuerdo entre los dos países, Líbano e Israel, para repartirse las bolsas gasísticas que existen en el Mediterráneo Oriental entre las fronteras de los dos países, y supuestamente el capital, o mejor dicho, la principal aportación de tecnología y de know-how, de capital humano, vendría de Israel. Entonces me ha sorprendido que, como forma de presión, Israel está tomando esta medida contra el gobierno del Líbano. El gobierno del Líbano, que lógicamente ha hecho declaraciones muy favorables, muy elogiosas de Hassan Nasrallah. Recordemos que el equilibrio político de Líbano es muy precario y que se fundamenta principalmente en el poder que tienen, tanto material como político, las tres grandes religiones, o no las tres grandes religiones, porque en realidad solamente son dos, pero los tres grandes grupos religiosos. Por una parte, los cristianos maronitas, por otra parte, los chiíes de Hezbollah y por otra parte, los suníes. De luego hablaremos un poco de los suníes y la opinión que he leído de alguno de ellos sobre la muerte precisamente de Nasrallah. Por otra parte, el mismo ministro pues, comentaba en la Agencia Nacional de Noticias de Líbano que ya es alrededor de cerca de 1 millón de libaneses los que se han tenido que desplazar debido a los ataques israelíes, es decir, los que están huyendo ahora mismo de todas las regiones que pueden ser objetivo de los ataques israelíes, porque ya visteis que ayer incluso el ejército de Israel publicó un mapa con 3 localizaciones concretas en Beirut en donde iban a atacar. Por lo tanto, planteaban, márchense de los barrios lo más lejos posible, de esos alrededores, porque ahí vamos a soltar nosotros algo seguro. Por otra parte, se ha recuperado el cuerpo de Hassan Nasrallah. Estas son las imágenes que están por todas partes en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y bueno, del agujero que produjeron las bombas antibúnker, 80 toneladas de bombas antibúnker subterráneos que lanzaron los miembros de las Fuerzas Aéreas de Israel, y este sería el momento efectivamente en el que sale el cuerpo de Nasrallah. La verdad es que no sé en términos técnicos cuál es la constitución de ese tipo de búnkeres, pero me ha sorprendido que hayan podido acceder tan rápidamente al búnker para poder extraer el cadáver del líder de Hezbollah. Junto a ese líder, obviamente, se han eliminado muchos otros líderes de Hezbollah, porque de forma sorprendente, yo entiendo de forma sorprendente, a pesar de que habíamos visto cómo era de buena la inteligencia de los israelíes sobre la estructura de Hezbollah, pues se fueron a reunir todos en un búnker subterráneo en Beirut. Entonces ya sabemos que quedaban 2, Ali Karaki y Abu Ali Rida, de esta colección de los que estaban más cerca de Hassan Nasrallah, y ahora sabemos que Ali Karaki, Abu Ali Rida sigue vivo, pero Ali Karaki se ha confirmado que ha muerto en ese ataque en el que también murió Nasrallah. Y además de él ha muerto Ibrahim Hussein Hazini, jefe de la unidad de seguridad personal de Nasrallah, Samir Taufik Dib, asesor de Nasrallah, Abdel Al-Amir Muhammad Sablini, responsable de, ¿cómo se puede traducir esto?, de acumular fuerza militar para Hezbollah, y Ali Nayef Ayub, responsable de la potencia de fuego de Hezbollah. Habrá que ver exactamente qué tipo de labores ejercían cada uno de ellos. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel, en fin, lo que es la narrativa que ya conocemos que promueve el ejército de Israel desde que empezó el conflicto en Gaza, pues ha sacado una fotografía en la que se refleja cómo el cuartel general de Hezbollah, el cuartel general subterráneo que fue volado con los misiles antibúnker, estaba apenas a 53 metros de una escuela de las Naciones Unidas. En también una indicación de cómo han estado funcionando tanto Hamas como Hezbollah, tratar de ampararse detrás de las Naciones Unidas o detrás de instituciones civiles en
la intención de que Israel se viera compelida a no atacarles en esas localizaciones. Ya hemos visto que Israel no tiene especial miedo a enfrentarse a estos dilemas y a apostar por la destrucción del enemigo, aun cuando exista el riesgo de que haya bajas colaterales civiles. Y como lo hemos visto abundantemente a lo largo de todo el conflicto, de todas las ofensivas en Gaza, no nos va a sorprender tampoco que lo estén haciendo en Beirut. Por otra parte, también han eliminado un ataque aparte, un ataque selectivo a este señor, Nabil Kaouk, que era el jefe adjunto del Consejo Central de Hezbollah. También fue comandante militar de Hezbollah en el sur del Líbano entre el 95 y 2010 y ya es el séptimo dirigente de Hezbollah que se han cargado los israelíes desde el 20 de septiembre pasado. O sea, están realmente aniquilando toda la estructura de mando conocida, por lo menos conocida por los servicios de inteligencia de Israel, y no están dejando títere con cabeza. O sea, la operación está siendo realmente muy extensa, atacando claramente a los personajes más importantes y descabezando completamente la organización. Sabemos que, ayer ya lo comentábamos, lo comento solamente, sabemos que Netanyahu dio la orden del ataque contra Nasrallah el viernes pasado, pero no la dio desde las Naciones Unidas. He leído en algún sitio que lo había hecho desde las instalaciones que tiene Israel en las Naciones Unidas. No es cierto, lo hicieron desde el hotel en el que se albergaba Netanyahu en Nueva York, y creo que es una aclaración importante porque efectivamente sería el colmo que se utilizaran las instalaciones de las Naciones Unidas para dar órdenes militares acerca de operaciones. Y bueno, pues por lo menos esa línea roja, en este caso los israelíes no la han sobrepasado. ¿Cuál será la respuesta de Irán? Yo ayer os comentaba que claramente los movimientos de Israel parecen tener un vector que apunta directamente contra los iraníes. ¿Qué van a hacer los iraníes? Los iraníes por ahora se mantienen extraordinariamente discretos, y la única declaración que he encontrado en el medio de comunicación de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Sepa News, ha sido acerca de la visita de Mohammad Javad Zarif, que es el vicepresidente de Irán, acerca de que el líder supremo de la revolución, es decir, Ali Khamenei, ha afirmado que Irán se hará o realizará una reacción en el momento oportuno y de acuerdo con la elección que desee contra los crímenes del régimen sionista, y las decisiones se tomarán en el liderazgo y el alto nivel del gobierno a ese respecto. Por lo tanto, que no vamos a hacer nada, que nos lo estamos pensando, que ya lo haremos en el momento adecuado, ya veremos si el momento adecuado llega. Bueno, pues este asunto veremos hasta qué recorrido tiene, es decir, cuáles son los movimientos que Irán pueda realizar si ve que se va a quedar sin todos esos aliados que había logrado ir conformando alrededor de Israel. Aliados que, por otra parte, como os digo, a los suníes no les importa mucho aparentemente que se vayan destruyendo. ¿Quién es Zarif? Bueno, pues Zarif fue ministro de Asuntos Exteriores entre el año 2013 y el año 2021, embajador de Irán ante las Naciones Unidas entre 2002 y 2007 y viceministro de Asuntos Exteriores entre el 92 y 2002. Es decir, es un hombre con una larguísima experiencia. Estudió en los Estados Unidos, creo que también en la universidad en Estados Unidos. Ahora mismo no me acuerdo dónde hizo los estudios principales, pero creo que luego hizo un posgrado también en Estados Unidos, en la Universidad de Denver. O sea, hombre de mucho recorrido en la diplomacia y en el gobierno de Irán. Por otra parte, los Estados Unidos, a través de su secretario de Defensa, han salido a decir: ojito, cuidadín Irán con lo que hacéis, que nosotros nos podemos enfadar. Y han lanzado una advertencia directa a que no se le ocurra empezar a moverse, por ejemplo, en contra de intereses de Estados Unidos o directamente contra ciudadanos de Estados Unidos. La advertencia a navegantes que los iraníes, en fin, ya tenían en cuenta, porque el propio Zarif hacía mención a cómo los israelíes estaban aprovechando que los Estados Unidos les amparaban con su flota en los alrededores de Oriente Próximo, cosa que ya sabemos. Me ha sorprendido leer cómo no solamente se había informado momentos antes de realizar el ataque, se había informado a los Estados Unidos, sino que además Joe Biden ha expresado el respaldo a la acción de Israel, calificando la muerte de Nasrallah como una medida de justicia. Me sorprende limitadamente, porque al fin y al cabo Nasrallah era responsable de los atentados de Beirut del año 1983 contra la embajada de los Estados Unidos y después
contra los barracones de los militares de Estados Unidos, de los marines, pero también militares franceses y quiero recordar que también británicos, en los que al menos murieron 220 marines de los Estados Unidos. Los muertos fueron más, 240, 260, pero 220 fueron marines de los Estados Unidos. Así que, lógicamente, no tiene por qué causarle ninguna lástima que Nasrallah muera. Pero bueno, me ha sorprendido la declaración en el sentido de una medida de justicia. O sea, atacar a Hezbollah no es algo que a los Estados Unidos, en la administración demócrata, vaya a importarles de forma excesiva. Y luego están las reacciones del mundo árabe. Por curiosidad está buscando a ver si encontraba alguna reacción airada o no sé, algo que fuera realmente potente. Pero me ha sorprendido que no encuentro en realidad reacciones directamente de las autoridades. Por lo menos reacciones que hablen de Nasrallah. Encuentro artículos como este, pero es un artículo de opinión en el que dice, bueno, pues Hezbollah ahora tiene una encrucijada. Leches, ya lo sabemos. O ataca, o contraataca o se rinde. Pues sí. Teniendo en cuenta la ofensiva que le está planteando Israel, fijaos que esto es un periódico, un artículo de opinión en un periódico jordano, ¿de acuerdo? En el periódico jordano no he encontrado ninguna declaración, o sea, sí he encontrado declaraciones del rey Abdullah diciendo, Abdullah II, realmente todo esto está complicando mucho la situación, se está produciendo una gran inestabilidad y los israelíes deberían contenerse. Pero no he encontrado una declaración de Dios mío, esto es terrible lo que están haciendo con Hezbollah. No, más bien no. He visto también que el ministro de Asuntos Exteriores saudí ha tenido discurso hoy en las Naciones Unidas, ha hablado de la peligrosa escalada y toda la violencia, pero tampoco le he visto ninguna mención directa a la ofensiva contra Hezbollah y desde luego no ha citado para nada a Nasrallah. En Arabia Saudita es mucho más difícil encontrar cosas, entonces he recurrido a uno de los tuiteros que suelo seguir, que tiene nombre de ministro y que nunca he sabido si es realmente el ministro, sospecho que no lo es, pero el comentario que hacía hoy era realmente interesante. Aquí están Hassan Nasrallah provocando a los sirios para que abandonen su país y emigren a otro lado del mar, tras cometer brutales crímenes contra ellos sin piedad. Y todavía está grabada en la memoria humana la escena del niño sirio que dijo sus últimas palabras: tío, me duele el cuello, cuando intentaron romperle el cuello delante de su madre. Está hablando de Hezbollah. Luego tenía un comentario que no he logrado encontrar, porque sé que lo había citado otra persona en árabe y no he logrado encontrarlo, pero está muy crítico con Nasrallah. Lo cual me incita a pensar que efectivamente los suníes no están especialmente descontentos con que Hezbollah esté siendo completamente desarticulada. Al fin y al cabo es un movimiento chií que es una conexión directa con un enemigo principal de Arabia Saudita, como son los iraníes, con lo cual no creo desde ese punto de vista que les esté preocupando en absoluto, sino todo lo contrario. Me da la sensación de que están viendo con muy buenos ojos esta ofensiva y que, bueno, si continúa la ofensiva a ellos les va a dar igual. No digo los suníes y los cristianos maronitas dentro de Líbano, que entiendo que tienen que mantener una posición más diplomática. De hecho, hoy, ¿cómo le llamarán al obispo los maronitas? No lo sé, pero la cabeza de la iglesia cristiana maronita de Líbano, en su sermón del domingo, alababa la figura de Nasrallah. O sea, desde ese punto de vista, quiero decir que, bueno, pues entended lo que quiero decir. Por otra parte, ¿quién va a ser el sucesor de Nasrallah? Todo el mundo apunta por Hashem Hafidine, que era primo de Nasrallah y jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah desde siempre, prácticamente desde el 92, pero ha estado en la organización desde 1982. Y es terrorista especialmente designado por los Estados Unidos, con lo cual este es el próximo candidato a ser eliminado por parte del ejército de Israel.